Buen día, bienvenidos al podcast Caritas Felices. Nuestro equipo está conformado por Esmeralda Hernández Solís e Elizabeth Saray Bastida Vera, y el día de hoy les hablaremos acerca de los temas que abarcamos en nuestra materia de Derecho Civil y de Personas. Comencemos. Bien, el primer tema que abordaremos es doctrina y jurisprudencia. La primera diferencia es que la última tiene un carácter obligatorio. Esta es sumamente obligatoria y vinculante a la hora de que se aplica una ley. La doctrina en el derecho, por lo contrario, esta es la guía de cómo se debe de aplicar e interpretar la ley, pero no es de obligada aplicación, ni nada de eso, ni mucho menos vinculante. Por lo tanto, la doctrina no es una fuente formal del derecho, puesto que estas hipótesis se van traduciendo en el establecimiento de normas obligado al cumplimiento de esta. Bien, ¿cuál es la importancia de la doctrina en el derecho? La respuesta es muy obvia y muy fácil. Esta es muy vital. Básicamente, sin ella no existiría el derecho. Es la guía que regula la vida de la sociedad o en la sociedad. Es necesaria para poder elaborar leyes, ofrece a los legisladores un mapa con el que se pueda legislar. También se trata de conocer la aplicación legal para prevenir la eficacia de una norma en el futuro. Bien, vamos a hablar sobre el origen y la historia del derecho civil y cómo se fue desarrollando. Bien, el derecho civil moderno que hasta ahora o nosotros conocemos tiene una larga historia. Su origen se remonta en el derecho romano, aquí es donde él surge, el cual regulaba de igual forma los derechos privados y los públicos de los ciudadanos de la antigua Roma. El derecho romano seguía al principio según sus propias normas, su propio y exclusivo derecho. Posteriormente, cuando Roma entra en contacto con otros pueblos, es cuando surge la necesidad de que se diferencien estas normas y que sean aplicables a los ciudadanos romanos, y las normas que regulaban a las ciudades y las relaciones en Roma con el resto de los pueblos extranjeros fueran diferentes y se diferenciaran. Surge de este modo la diferenciación del derecho público y del derecho privado. La influencia de Roma sobre Europa, Asia y el norte de Asia y de África fue sumamente destacada, incluyendo su modelo de derecho. Fue a poco, este modelo se fue expandiendo hacia las culturas más cercanas a las que estaban alrededor y en diferentes épocas. Pero el más claro de las culturas cercanas es el desprendimiento del derecho romano. Fue en la Asamblea Constituyente y en la Convención Francesa. Esta se reunió en la obra de la Revolución Francesa en 1789. Al referirse al derecho civil, se hace notar que alude únicamente al derecho de la ciudad, sino que establece clara diferencia diciendo que se refiere al derecho de los ciudadanos en general y sus relaciones comunes entre sí. El modelo base del derecho romano ha servido para que muchos países del mundo lo adopten con cambios de acuerdo a cómo se fue conformando y de acuerdo a sus necesidades, dando así el derecho civil que se mantiene en orden y que ahorita conocemos. Explicar el derecho civil mexicano. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de aquellos individuos o de los individuos desde el momento de su concepción, es decir, su nacimiento, hasta que él muere, que es cuando deja de tener derechos y obligaciones porque la persona pues ya no está muerta, ya no está viva y está muerta y tiene lo único que tendría ya es la facultad de haber dejado un testamento. Para regular las figuras o relaciones jurídicas del derecho civil, en nuestro país existe un Código Civil. Este es para cada estado de la República Mexicana. Por ejemplo, un Código Civil Federal del estado de Tlaxcala. Es el que nos regula a nosotros por ser el estado de Tlaxcala. En esencia, estos códigos civiles contienen disposiciones muy similares, sin embargo, se recomienda consultar la legislación de cada estado para que, pues sí, veamos que esta corresponde al estado que queremos. Comenzamos con el segundo parcial. En este bloque hablaremos sobre la persona física. Este es el vocablo persona y se denota en su aceptación común a un ser humano. Esto quiere decir que es igual de notación que la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo.
El derecho no es lo mismo que persona, hombre, ya que al referirse a hombre, es decir, respecto a alguno de los derechos que la ley garantiza o le niega, esto es por ello que fue adoptada por terminología jurídica, esto para aludir al sujeto adoptando una representación propia en el derecho en el ámbito jurídico, y este se entiende por persona en todo ante física moral, capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza la misma para aludir a los seres humanos que a las instituciones creadas por ello. Ejemplo de esto es el Estado, por lo que se puede concluir que la persona física es entonces el ser humano, hombre o mujer, que goza y es capaz de tener derechos y obligaciones. En el Código Civil Federal, en los artículos 22, 23 y 24, la capacidad jurídica que se obtiene, esa capacidad jurídica se adquiere a base del nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se detiene por nacidos por objetos declarados por el Código Civil Federal. La capacidad o persona jurídica con la que cuentan las personas físicas se encuentran restringidas por elementos como la minoría de edad, el estado o el estado de interdicción y demás capacidades establecidas por la ley, pero ninguna de ellas debe de menoscabarse la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Pero las incapaces pueden ejercitar sus derechos y obligaciones por medio de sus representantes. Hablemos del nacimiento. En el Código Civil no solamente se faculta y obliga a los familiares a hacer la declaración, sino también se obliga a los médicos cirujanos, a matronas que hubieran asistido al parto en el término de 24 horas siguientes en los actos de alumbramiento. La misma obligación se tiene el padre de familia en cuya cosa haya tenido el lugar del alumbramiento. Si este ocurrió fuera de la casa paterna, la misma obligación recae sobre el director o de la persona encargada de la administración del hospital o sanatorio donde se lleva a cabo el alumbramiento. La incapacidad jurídica. La incapacidad jurídica es la carencia de la aptitud para la realización del ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo. Los tipos de incapacidad que existen son la incapacidad de ejercicio. Se predica de aquellas personas que no poseen la capacidad de ejercicio, que es aquella que permite la representación de la ley. La ley priva a las personas físicas de la facultad de obrar por sí mismas, declarándolos incapaces fundamentándose en la falta de insuficiencia de su desarrollo mental. Este es el caso de las personas por nacer, los menores impúberes y los dementes, o la imposibilidad de poder manifestar su voluntad. La incapacidad de goce es aquella que impide ser titular de uno o de más derechos determinados. Es siempre relativa o particular y está establecida expresada por la ley. La incapacidad absoluta. En el Código Civil y Comercial actual no se contempla la incapacidad de derecho absoluta, ya que la misma implicaría la muerte jurídica, un esclavo del sistema, y la relativa de derecho. Esta implica que aquellas personas o quienes alcanzan pueden realizar por sí mismas algunos actos jurídicos, pueden ser menores o adultos. Los tipos de domicilio. Existen muchísimos tipos de domicilio, pero en los que lo vamos a mencionar son los más relevantes. El domicilio civil. Es la clase de domicilio que hace referencia al municipio en donde una persona llega a ejercer sus derechos civiles. Este puede ser de dos tipos, el voluntario o el legal. 2. El domicilio legal. Se trata del lugar donde la ley llega a fijar su residencia para ejercer sus derechos y para hacer que sus obligaciones sean cumplidas, aunque no se esté presente. Y el domicilio real, que también se le conoce como domicilio voluntario. Está conformado de forma voluntaria por la residencia de un determinado lugar, donde la persona posee ánimo de quedarse en ella. Aquí se establece que el domicilio de los individuos naturales llegará a ser el lugar donde habitualmente residan. Este domicilio es considerado como real, porque es voluntario, cierto y efectivo. Comenzamos con el tercer parcial. ¿Qué es la persona moral o jurídica? Las personas morales surgen del derecho romano, ya que al lado de los seres humanos o personas físicas, también se le conocía como secciones jurídicas o abstracciones a las morales. La capacidad moral pertenecía a reuniones o asociaciones de personas que tenían intereses comunes, tales como el Estado, ciertas corporaciones, la Iglesia, etc.
Esto que mencionaré es relevante. En concreto, la persona moral es una entidad formada para la realización de los bienes colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. En la actualidad, persona moral puede definirse como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada. El fundamento de las personas morales se encuentra en la necesidad de su creencia para el cumplimiento de fines. El hombre, por sí solo, con su actividad puramente individual, no podía realizar de manera satisfactoria, y en la inclinación natural que se siente o agruparse con sus semejantes. Por último es el tema, ¿qué es una persona moral o cómo identificarla? Esta es una personalidad jurídica, está conformada por personas físicas y personas morales que se unen para la realización de un fin que tengan y que sea colectivo en una colectividad. Son entes que son creados por el derecho, precisamente, y no tienen en realidad una materia o corporal. Sin embargo, la ley otorga diferentes capacidades y una capacidad jurídica para tener ciertos derechos y obligaciones como tal. Hay 7 sociedades mercantiles para crear una empresa en México. Toda persona moral es un ente conformado por varias personas con un fin colectivo que beneficia a todos por igual. Son asociaciones, personas con o sin fines de lucro. Después, las personas jurídicas están conformadas por distintas personas físicas. La persona física se identifica porque tiene diferentes cualidades, su nombre, mientras que la persona moral lo hace al revés, a través de una denominación o razón social. No se llama nombre, se llama denominación o razón social. Normalmente es el nombre que le das a una empresa o a tu empresa. Una empresa física tiene el estado civil. Una persona física tiene un estado civil que es casado o soltero, mientras que una persona moral no tiene estado civil, ya que son un conjunto de personas. Bien, gracias por escuchar el podcast y nos vemos hasta la próxima.